A ver, cuéntanos un poco, ¿dónde naces? ¿Dónde están tus hermanos, tus papás? Cuéntanos un poco esos primeros años de tu vida, ¿dónde transcurren y cómo son? Pues yo nací en Ciudad de México, tengo una hermana nada más, somos dos, mi hermana es más grande. Los dos nacimos en Ciudad de México, toda la vida en la Colonia del Valle, ahí me desarrollé prácticamente. Mi primera casa la recuerdo en Matías Romero y Adolfo Prieto, y mis abuelos vivían a la vuelta en Ángel Urraza, mis abuelos maternos, justo enfrente de Radio Educación. Ángel Urraza, antes de ser el eje vial, que era, ¿te acuerdas? Las avenidas, antes de que existieran los famosos ejes viales, había un árbol inclusive ahí enfrente de Radio Educación, me acuerdo perfectamente. Y bueno, ahí me desarrollé prácticamente. Mi infancia fue Matías Romero, luego nos cambiamos a Miguel Laurent y Fresas, muy cerca del parque de Santa Mónica, donde está la iglesia, el Parque Hundido. Y ahí en ese parque mi primo vivía a una cuadra y pues empecé a practicar deporte. Jugábamos ahí en ese parque, en el Parque San Lorenzo, jugábamos béisbol, jugábamos fútbol, jugábamos americano, y después me empecé a meter mucho al básquetbol. Ahí empecé a jugar fútbol, béisbol, y después yo me empecé a meter mucho al básquetbol, y el básquetbol lo agarré pues como deporte desde la secundaria hasta la universidad, lo practiqué. El básquetbol, que puedo decir que fue el que me abrió las puertas a los medios de comunicación después. ¿En qué escuelas estuviste? Estudié la primaria, la estudié en el Colegio de la Veracruz, en Las Águilas, en Ciudad de México, secundaria y preparatoria en el Tomás Alva Edison, en la Colonia del Valle, y la universidad la estudié en la Universidad Intercontinental. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Me recibí tarde, pero me recibí. Oye, ¿y tus papás dónde andan? Mi madre falleció hace, pues ya va a cumplir este año 11 años. Mi madre falleció justo se jugaba el Mundial de Sudáfrica, 2010, y falleció ese año. Le dio un ataque al corazón, y mi padre todavía vive, afortunadamente lo tengo. Él está con su mujer, vive muy cerca donde yo vivo aquí, en Ciudad de México. Lo tengo aquí a unas cuadras y nada, pues todavía disfrutándolo y gozándolo. Ahí anda dando batalla mi padre todavía. O sea que tus papás se separaron cuando eras niño, cuando eran niños tú y tu hermana. Sí, yo tenía 13 años, se separaron. 13 años fue una etapa difícil, plena adolescencia, porque fíjate que mi papá pues era muy, muy pegado a mi hermana y a mí en el aspecto de que cada fin de semana hacíamos actividades. De hecho, yo le debo al gusto a los deportes a mi padre, ¿no? Entonces, cada fin de semana yo hacía, pues, jugábamos squash, americano, andábamos en bici. Él trabajó mucho tiempo en el Grupo Azteca, en Coca-Cola, y él tenía sus equipos de fútbol. Entonces, me acuerdo que yo me invitaba, yo me quería poner a jugar con los más grandes, ¿no? A pesar de que pues, era el equipo de mi papá, yo siempre ahí peloteaba con ellos. Y sí, debo decirlo que pues gracias a mi papá nace el amor al deporte, y justamente hace poco me preguntaban que cómo empezó mi amor hacia los Pumas, y mi papá me llevó. Mi primer partido fue a ver un Pumas Cruz Azul. Así nace el amor hacia los Pumas. Ese Pumas, todavía fíjate, me acuerdo de ese Pumas, el de Hugo Sánchez, antes de irse a España, el Hugo Sánchez que sale campeón con Pumas, que le gana al Cruz Azul. Todavía recuerdo esa época, digo, muy vagamente cuando empezaba Hugo Sánchez, porque sí recuerdo a mi papá le gustaba mucho el equipo de Pumas, siempre le llamó la atención. Entonces, pues sí recuerdo algunas cosas, pero de ahí nace mi amor a los deportes por mi padre. El equipo de López Arza, el equipo de Negrete, de Hugo, ese gran equipo, ¿no? Sí, ese gran equipo, que después también estaba Luis Flores, si mal no recuerdo, estaba también en una etapa, porque Tuca vivió varias etapas. Tuca Ferretti estaba ahí, Miguel España, que empezaba, digo, y ya más atrás, obviamente, la que te digo que me platicaba mi padre, que lo recuerdo muy vagamente, y porque me acuerdo que a mi papá le encantaba el uniforme ese con el puma grandote, ¿no? Con el puma en la playera, y recuerdo mucho a Caviño, que a mi papá le encantaba Caviño, ¿no? Caviño y Hugo Sánchez, cuando Hugo Sánchez era novato. Pero ya después yo me quedo con el equipo de ese equipo de Pumas campeón, antes de que Hugo se fuera a España, que le ganan a Cruz Azul. Entonces, ¿tu papá jugaba bien al fútbol? Bueno, ¿vive todavía? Sí, pues mira, se defendía. Yo creo que se defendía, era muy rápido,
jugaba de lateral, como de lateral y de volante, entonces era muy rápido. Y siempre me gustó, de hecho, yo quería, como todos nosotros, ¿no? Soñamos con ser futbolistas alguna vez. Y jugué, yo empecé a jugar desde los 6 años fútbol, porque en la primaria yo practicaba, el único deporte que jugábamos era fútbol. Y entonces cambio de escuela y cuando llego a la escuela, al Tomás Alva Edison, no tienen un espacio abierto, no tienen una cancha para practicar el fútbol. Era básquetbol o voleibol, era una escuela muy pequeña. Entonces yo me acuerdo y era una escuela bilingüe además, o sea, que me costó mucho trabajo y que a la fecha agradezco a mi mamá que me haya metido a esa escuela porque me da la herramienta del inglés, ¿no? Pero muy difícil para mí porque imagínate, de estar en una escuela en donde el inglés era básico, era Apple Teacher, 2, 3 palabras y ese era tu inglés, llegar a una escuela bilingüe en donde tienes 3 materias en inglés, pues me fue muy mal el primer año porque yo me iba a los sábados a jugar, me escapaba, me iba a echar la cáscara ahí por el aeropuerto, había unos amigos que me invitaban y pues nos íbamos en metro a jugar la cáscara ahí en el llano, ahí por el aeropuerto y jugamos todos los sábados hasta que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues no va a haber fútbol porque tus calificaciones no van bien y hasta que no mejoren, pues no hay fútbol. Y yo me quería ir a probar a Pumas, que de hecho me llevó mi papá, pero era muy difícil, Javier, porque pues o era la escuela o era el fútbol. Y mi papá me dijo, yo prefiero que estés estudiando, la verdad, porque va a ser muy difícil. Si te está yendo mal en las materias, pues imagínate, las vas a descuidar. Entonces, pues ahí me decidí por otras cosas. No sé hasta dónde hubiera llegado, la verdad. Sí me gustaba, creo que pues, se me han dado los deportes fácilmente porque después, te digo, empecé a jugar básquetbol. Me fracturé, de hecho, la tibia. Una lesión que de hecho ya no me deja patear el balón, lo que son las cosas, porque me fracturo la tibia y mi fractura de tibia toca con el cartílago de crecimiento, entonces no me pueden operar porque el doctor le dice a mis papás que si me operan tiene miedo de que ya no pudiera afectar el crecimiento. Entonces me dice, recuperación a la antigüita, y era un yeso que me pusieron en la pierna derecha, de esos yesos, ya sabes, de los grandes, ¿no? Estuve 4 meses con el yeso y cuando me lo quita me dice, todo está bien, nada más que no puedes, el único movimiento que no puede ser es pegarle al balón, eso es pegarle al balón de fútbol. Y entonces imagínate, yo me estaba frustrado, estaba traumado porque pues, el fútbol era como mi desahogo, ¿no? Y entonces pues se da la etapa que se divorcian mis papás y encuentro en el básquetbol una salida, ¿no? En esa época yo veía mucho los partidos que llegaban en Cablevisión, de los Celtics, de los Lakers, y un amigo se me acerca y me dice, un amigo que fue el que me invitó a jugar básquet, me dice, no, dice, olvídate de los Lakers y los Celtics, dice, ponle atención a un número 23 de Chicago, dice, la va a romper. Y que lo empiezo a ver, no, me enamoré del deporte, me enamoré del básquetbol cuando vi a Michael Jordan por primera vez. Estoy hablando de finales de 86, más o menos, 87, y yo lo que buscaba cuando veía la programación de Cablevisión, buscaba que pasaran partidos de Chicago, ¿no? Que no era habitual porque pues no era lo que gustaba en esa época, pues buscabas Lakers de Magic Johnson y los Celtics de Larry Bird, ¿no? Y empecé poco a poco ahí iba al mercado ahí a 2 cuadras de mi casa y pedía pósters de Michael Jordan y se convirtió en mi ídolo y yo quería ser como Michael Jordan y me dediqué a jugar básquetbol, que fue mi distracción durante la secundaria y la preparatoria. Oye, pero entonces qué curioso, ¿no? No podías, por el tipo de lesión, no podías pegarle al balón, pero sí podías, digamos, pivotear, o sea, podías saltar, simplemente era el movimiento hacia la pelota, ¿no? Correcto, fue lo que me prohibió el doctor. Ya después de un año sí podía, pero con el básquetbol no me lo prohibió, curiosamente. Entonces, bueno, ya después vinieron otras lesiones referentes al básquetbol, que son las habituales, los esguinces, ¿no? Pero ya nada que ver con esa lesión y así fue como empecé a jugarlo, ¿no? Empecé a jugarlo a nivel de secundaria, siempre estuve en la selección, a nivel de prepa. De hecho, me voy a estudiar, antes de comunicación, me voy a estudiar 2 semestres, bueno, un poquito menos, un semestre de Derecho en la UP, porque la Universidad Panamericana era de las mejores en básquetbol. Y yo la verdad me metí porque
o sea, me gustaba el derecho, pero la verdad es que cuando llegas ahí, te sientas y empiezas a ver la clase, el derecho romano, yo la verdad, Javier, nunca he sido de despertarme temprano, siempre me ha costado trabajo despertarme temprano. Ya era mi primera clase de derecho romano y el profesor dijo, miren, si quieren pasar mi materia, además de saber de derecho romano y lo que les voy a dejar, tienen que tomar latín, un curso de latín, si no, no la van a armar. Y yo la verdad es que iba poco a esa clase, llegaba tarde, y a donde siempre estaba puntual era los entrenamientos, a los entrenamientos de básquetbol, hasta que me di cuenta y dije, no le voy a hacer perder dinero a mi papá. Hablé con él y le dije, mira, esto no es para mí, por más ilusionado que yo estaba con el equipo de básquet. Y se da la oportunidad después de realmente enfocarme a lo que yo quería. Empecé a estudiar un poco de fotografía, que también me gusta mucho, y voy a hacer el examen a la WIC y me aceptan en la WIC. Y estaba un profesor recuerdo, de actividades deportivas, el profesor Bortoni, un muy buen entrenador de fútbol, y me recibe, me dice, oye, pues vi que estabas en la UP, estabas en el equipo de básquetbol. Le digo, sí. Bueno, pues, yo te ofrezco una beca para que juegues aquí básquetbol. Dije, de volada. Y llegué al equipo de básquetbol, estuve becado 80%, casi toda la carrera por el básquetbol. Buenísimo. Entonces, pues, le salió a mi papá muy bien la jugada, imagínate, de pagar la UP a pagar poquito acá en la WIC, estaba feliz, ¿no? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.